A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Saludos amigos y amigas. En el Foro Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, celebrado en Roma, Italia, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, oradora de honor, invitada a dicho evento, propuso cambiar el capitalismo extractivista y privatizador por un modelo alternativo, humano y justo, anticolonial, antirracista, multipolar y feminista, que garantice, dijo, la seguridad y soberanía alimentaria. Decirlo es fácil. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo transformar todos estos discursos en una realidad? ¿Cómo recuperar y apostar por el agro en Honduras? ¿Por qué el mundo privilegia las armas por encima de la comida? Tal y como lo dijo también la presidenta Xiomara Castro. ¿Cómo está Honduras con sus niveles de pobreza y cuál es el panorama que la realidad misma nos va pintando en un futuro inmediato? El discurso de la presidenta Xiomara Castro ante la FAO es el tema que hoy queremos tratar en este espacio de análisis. Le saluda a José Peraza. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA, en su programa Directo al Grano. Y es un placer tener con nosotros y damos la bienvenida a un reconocido analista económico del país, experto en estos temas económicos, catedrático universitario, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, licenciado Martín Barahona. Muchas gracias, licenciado Martín Barahona, por acompañarnos en esta entrevista. Bienvenido. Muy buen día, mi estimado José Peraza. Para mí también es realmente un honor poder conversar pues con usted y con todo el auditorio de Radio Progreso y todos los medios de comunicación asociados sobre este tema pues importante que, como usted ya lo contextualizó, bueno, tomamos como referencia esta comparecencia que tuvo la presidenta de Honduras en este foro mundial de la alimentación en la sede de la FAO en Italia, como un punto de referencia, pero obviamente que nos permite reflexionar sobre estos temas que usted ya lo mencionaba: el hambre, la inseguridad alimentaria, la pobreza, el sistema económico, las opciones que hay, el papel de la comunidad internacional y, en fin, toda esta gran situación global y también pues lo que nos atañe aquí localmente como país, que tiene pues tantas dificultades y al mismo tiempo tantas esperanzas de que los problemas se vayan resolviendo. ¿Por qué tanta hambre en un mundo tan rico? Bueno, es una muy buena pregunta. Cuando pensaba en este tema, por ejemplo, recordaba las propuestas o las teorías antiguas de los economistas clásicos, básicamente Robert Malthus, un economista inglés que, por cierto, era, entiendo, un sacerdote de aquella época, que él preconizaba pues o pronosticaba que en el mundo iba a haber un problema de falta de producción de alimentos, considerando el crecimiento de la población que había desde aquella época. Afortunadamente Malthus se equivocó y resulta pues que la humanidad ha demostrado que tiene la suficiente capacidad para producir alimentos, aún con el crecimiento tan vertiginoso pues de la población mundial. Tenemos prácticamente los 8.000 millones de habitantes. Sin embargo, es una paradoja, ¿no? Porque el planeta ha sido dotado por Dios con suficientes recursos como para que nadie en el mundo padezca hambre. Pero los sistemas económicos, los sistemas políticos, las decisiones, las políticas y una serie de elementos económicos y financieros impiden que toda la población tenga acceso a una adecuada alimentación, tanto en cantidad como calidad, como para poder pues
que cada quien tenga una vida digna, que pueda dedicar con suficiente productividad a su trabajo, a sus quehaceres y en fin, como para tener una vida decente como Dios la desea, pues en el sentido de que la humanidad viva adecuadamente. Entonces, es una paradoja y sería bien amplio tratar de ver todas las explicaciones, pero resumiéndolo, lo que podemos decir, al final, recursos en el planeta hay, lo que falta es distribuirlos de la manera más apropiada y poner en el centro de la actuación de los gobiernos, de las diferentes instituciones, incluidas también las empresas, la satisfacción de las necesidades de los seres humanos. Pero efectivamente hay por lo menos unas 1.000 millones de personas, de esos 8.000 millones que decíamos, que padecen hambre en el mundo. El presidente de Perú, que participó también en este foro mundial de la alimentación vía pues digital, vía virtual, porque entiendo yo que no le dieron permiso para salir de su país, decía que en el mundo actualmente hay aproximadamente unas 2.300 millones de personas con problemas de seguridad alimentaria y que en el caso de su país, Perú, tiene por lo menos la mitad de la población con problemas de desnutrición. Y vale decir, Perú es uno de los países estrella que lo destacan mucho por las altas tasas de crecimiento económico. El Fondo Monetario, todos estos organismos destacan mucho el desenvolvimiento económico de este país y aún ahí, donde hay crecimiento económico, hay serios problemas de seguridad alimentaria. De manera tal, mi querido José, que es un problema bien complejo, pero al final se resume en que están mal distribuidos los recursos del planeta. Sí, y Honduras, en la realidad de hambruna, ¿cómo estamos? Bueno, no tengo datos Sí. tan completos, desafortunadamente, pero le podría decir que por lo menos el 30% de los niños, de estos niños que logran ir a la escuela o que muchos de ellos incluso están excluidos del sistema educativo, el 30% de la niñez hondureña tiene problemas de desnutrición severa. Y ese dato ya simplemente revela una situación. Tenemos niveles de pobreza, bueno, la presidenta Castro lo decía y todos lo sabemos, por lo menos un 70% de la población de Honduras está en situación de pobreza y un 40-45% posiblemente de esa población pobre está en extrema pobreza y la extrema pobreza se define de una manera muy técnica como aquellas personas que no tienen suficiente ingreso para comprar sus alimentos. Entonces, significa que es población que, por definición, tiene problemas de hambre, tiene problemas de desnutrición y problemas de inseguridad alimentaria severa. ¿Qué valoración hace usted del discurso de la presidenta en la FAO? Bueno, mire, voy a tratar de ser totalmente sincero en esto y decirle que para mí el discurso, si tomo la parte literal, Sí. lo que ella dijo, es un discurso que señala los problemas reales que vivimos en la actualidad en Honduras y en el mundo. Es decir, es un discurso bastante realista y desde ese punto de vista yo lo valoro como tal. Sí. La comparecencia de ella, me parece que el desenvolvimiento que tuvo fue muy bueno. Yo sé que a algunas personas pues que son adversas al gobierno han tratado de menospreciar lo que fue la participación de la presidenta, pero me parece que la presidenta se desenvolvió muy bien. No tengo ninguna queja con el discurso en sí. Sí. Quizás pudiera tener algunas observaciones sobre el desenvolvimiento de la administración actual, comparando el discurso con la práctica. Y creo que no lo hago de la manera más respetuosa posible, pero que de alguna manera, pues la presidenta del país nos representó muy bien, dijo lo que tenía que decir, hizo una denuncia de las injusticias que se cometen a nivel de los organismos, señaló este tema de cómo se destinan inmensas cantidades de dinero en la fabricación y en la venta de armamento en el mundo por diferentes conflictos bélicos, cuando hay tanta población en el mundo que padece problemas de hambre, ¿no? Problemas de inseguridad alimentaria. Entonces, esa es una denuncia
que hay que rescatar, que es valiosa, que la tenemos y que si la traemos a nivel local, valdría la pena como abrir un debate, una reflexión en el sentido de cómo estamos en Honduras, cuánto estamos destinando a este tema militar y de seguridad y cuánto estamos destinando a la producción agrícola y específicamente a la producción de alimentos. Creo que es válido pues traer ese discurso que apela o habla de una situación global a lo que es una reflexión local. Y desde ese punto de vista, pues creo que como hondureños tenemos la responsabilidad de decirlo, pero en general el desenvolvimiento de ella en ese foro a mí me pareció muy bien, en el sentido, como le digo, del discurso, muy bien. No, y hay que... sí, no, Adelante. realmente preparando este tema que hoy estamos tratando, y seguramente usted también tuvo que hacerlo, leer y releer ese discurso, es un discurso pues muy combativo, un discurso que tiene mucha fuerza en todo lo que dice. Es más, le cito este discurso que también, y algo que ha llamado por lo menos la atención mediática en este discurso de la presidenta, es el tema de lo que ella propuso, ¿no? Cambiar el capitalismo extractivista y privatizador por un modelo alternativo, humano y justo, anticolonial, antirracista, multipolar y feminista, que garantice la seguridad y la soberanía alimentaria. ¿Qué tan complejo es todo esto que Totalmente plantea? válido. Es Así es, complejo eso es lo que se totalmente plantea. válido. ¿Cómo darle Así es. ruta? ¿Cómo darle un sentido realista de ponerlo en práctica esto que ella propuso y que, reiteramos, llamó la atención mundial de lo que ella manifestó en Roma, Italia? Claro, antes de responderle muy específicamente a esa pregunta, es bueno recordar, estimado José, que participaron otros presidentes. Sí, Es decir, claro. por ejemplo, estuvo, bueno, el presidente de Perú, ya lo decíamos, compareció el ministro de Educación de Italia, que son los anfitriones o fueron los anfitriones de esta reunión. Participó, por ejemplo, el presidente de Polonia, el presidente Duda, así ese es el apellido de él, Duda en español, y el presidente de Santo Tomás y Príncipe, que es un país Sí. pequeño del continente africano, y cada uno de ellos pues hizo sus exposiciones, denunciaron igualmente problemas, y es válido. Y si usted me preguntara, bueno, ¿y cómo estuvo la presidenta de Honduras en un balance ahí respecto a los demás expositores? Yo le diría que muy bien, muy bien. Es decir, ella se desenvolvió muy bien. Llegó a leer, se atuvo al guión que ya llevaba preparado, que es lo que más se recomienda en este tipo de foros, llevar listo lo que se va a decir para no improvisar. Y desde ese punto de vista, pues la verdad, yo creo que la presidenta, desde ese punto de vista, pues merece una felicitación sin que lo vaya a tomar el auditorio como una lisonja, ¿no? Simplemente hablándolo de una manera objetiva, se desenvolvió muy bien, considerando, y aquí toco un tema un tanto así polémico, pero creo que es importante también tomarlo en cuenta porque algunas personas lo hablan en lo que es el público, que dicen, bueno, si la presidenta no sé si tiene realmente la presidenta una formación universitaria, algunos dicen que sí, otros no, bueno, hasta donde yo sé, no lo tiene, pero eso no quiere decir que las personas no puedan hacer un planteamiento correcto sobre los temas pertinentes, y creo que desde ese punto de vista ella lo hizo muy bien. Ahora, ya yendo a su pregunta, José, ¿cómo llevar este discurso a la práctica? Yo creo que ahí es donde debe de centrarse el debate en estos momentos, ¿verdad? Más allá de un discurso, está el si realmente se es consecuente con eso que se plantea. No es fácil, como usted lo dijo en su introducción, pero hay que ir caminando, hay que ir dando muestras concretas. Y es ahí donde creo que hace falta pues realmente mucho camino que recorrer. Hay que adecuar, por ejemplo, el presupuesto de la República para que ese modelo alternativo vaya tomando forma. Hay que priorizar en el tema, por ejemplo, de la reforma agraria, en el tema de los créditos, ella lo mencionó, pero creo que
Se ha hecho algo, se ha entregado el bono tecnológico, hablándolo concretamente, pero creo que este tipo de herramientas todavía son realmente muy insuficientes para atacar el problema. El gobierno de Honduras tiene que hacer mucho más, ¿verdad? Y obviamente la sociedad como tal también tiene que poner su cuota, como ella lo dijo, su cuota de sacrificio. Creo que el pueblo hondureño lo ha hecho, pero lo tiene que hacer de una manera más organizada, hacerle planteamientos a las autoridades, a las diferentes instancias y obviamente ser sistemáticos en el sentido de exigir que vaya habiendo un cambio. Si la presidenta dijo estas cuestiones en un foro internacional, entonces a nivel nacional hay que tomarle la palabra y hay que plantearle que hay que ponerlo de una manera muy concreta. Hay que hacer que en Honduras tengamos políticas agrícolas más eficaces, más atención a los productores, no solamente de granos básicos, porque ella lo planteó y lo podemos ahondar un poco más adelante, de cómo Honduras es un país importador de granos básicos, no producimos suficiente para atender la demanda nacional y todo este tipo de cuestiones, en una gran parte, están en manos del gobierno, de cómo se asignan los recursos, de cómo se usan los impuestos que la población hondureña paga con mucho sacrificio y cómo se va caminando de alguna manera en ir mejorando la distribución de la riqueza y de los ingresos y sobre todo la distribución de los recursos. Bueno, ya hay un plan que no se conoce todavía, o por lo menos si lo conoce será muy poca gente, un plan a 20 años que incluso se le fue presentado al director de la FAO en este evento y en el que han logrado pues que por lo menos Naciones Unidas acuerpe un plan a 20 años para la apuesta por el agro, que es una política de Estado que entiendo está en proceso de construcción, se conoce muy poco hasta ahora, más que lo que se ha dicho de algunas líneas de trabajo. ¿Qué debería tener un plan de atención al agro hondureño, licenciado Martín? Bueno, en primer lugar, establecer las prioridades. Entender que Honduras es un país que tiene, afortunadamente, gracias a Dios, tenemos un recurso tierra que si bien no es tan abundante, pero al menos es lo suficiente como para poder producir todos los alimentos o básicamente los alimentos que necesitamos. Y también incluso para ser un país que, como lo ha sido a lo largo de su historia, podamos exportar más productos primarios, ¿verdad? Porque ya sabemos, hemos sido un país bananero, un país productor, por ejemplo, de aceite de palma africana, somos un país que produce pues carne en alguna proporción, productores de café, es decir, tenemos un sector agrícola que es como lo que marca la economía del país. Entonces, hay que establecer esas prioridades, ¿verdad? Por ejemplo, para darle un ejemplo, somos de la producción de maíz que nosotros tenemos, prácticamente logramos cubrir con lo que producimos de maíz únicamente la mitad de la demanda. Y pues uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que pasa si Honduras es un país que tiene valles, tiene tierra agrícola? El 15% del territorio de Honduras es de vocación agrícola, digamos. Tenemos población campesina, tenemos recurso hídrico, hay ríos, pues, que en algún momento, sobre todo en esta época, nos produce preocupación por las crecidas, las inundaciones, pero tenemos agua todavía en una gran proporción. Obviamente también va a llegar el tiempo del verano, de la sequía, pero con todo lo que ha ocurrido en invierno, en la época de las lluvias, deberíamos de tener esa capacidad de almacenar, de poder tener proyectos de infraestructura, y ahí viene una parte, hay que priorizar en esos proyectos de infraestructura, las represas famosas para generar energía eléctrica, para poder tener proyectos de riego masivo, para poder tener, digamos, una producción mejor. Entonces, ahí debe haber una priorización de los recursos del país. Si estamos deficitarios en maíz, porque solo producimos la mitad de lo que consumimos, entonces hay que trabajar para cumplir con el 100% de la producción. Eso significa un esfuerzo pues grande, pero
pero es factible hacerlo. En el caso, por ejemplo, de rubros como el arroz, estamos importando más del 70% de lo que consumimos. Y pues tenemos también tierras para producir la suficiente cantidad de arroz que vamos a consumir en el país. Y así, si fuésemos pasando de rubro en rubro, veríamos de que Honduras tiene la capacidad como para ser autosuficiente, pero porque el modelo, y ahí es donde creo que la presidenta también tiene mucha razón, los tratados de libre comercio, tal y como se negociaron o fueron impuestos, por llamarle así, al país hace, bueno, desde el año, a principios de este siglo, han hecho que Honduras se convierta en un país importador de maíz y de arroz y obviamente de otros tantos bienes, cuando en realidad Honduras tiene la capacidad, organizándonos bien, priorizando los recursos, los presupuestos, haciendo que las instituciones públicas funcionen bien, haciendo esa simbiosis con el sector privado. Tenemos la capacidad pues para producir todos esos granos básicos y otra cantidad de rubros alimenticios e incluso de poder generar excedentes destinados a la exportación que nos permitan a su vez pues suplir otras necesidades. La presidenta también habló acerca del país de Honduras, sobre los efectos de las crisis políticas a las que nos han llevado los políticos. Y algunos historiadores incluso ya se atreven a decir, algunos analistas ya se atreven a calificar lo que ha pasado después del 2009 como una década perdida, una década de oportunidades perdidas para Honduras. ¿Qué ha significado desde el golpe de Estado 2009 hasta la actualidad estas crisis políticas que tienen que ver también con lo social, con el tema de las corrupciones y el tema de los abusos en el poder para la economía nuestra? Pregunta muy pertinente, mi estimado amigo José. Mire, con este término década perdida, yo tengo en lo personal un problema. Sí. Le voy a decir, mire, originalmente la década a la que se le dio ese nombre es la década de los años 80. De los 80. Esa es la década perdida. Con el tema de la seguridad, la doctrina de seguridad exacto, que se impuso. Sí. La época de la Guerra Fría y todo lo demás, y en el caso de Honduras todos los problemas que tuvimos de represión política, etcétera, a pesar de que ya estábamos supuestamente en un gobierno civil, un gobierno electo pues democráticamente, ¿verdad? Y sin embargo, creo que pasaron los años 80, llegó la década de los 90, se nos impuso el modelo económico neoliberal con el gobierno de Callejas. Esa fue otra década perdida también. Llegamos a la primera década de este siglo, ¿verdad? También continuó el modelo pues neoliberal. Ahí mismo surgieron los tratados de libre comercio manejados de esa manera en la que los países desarrollados son los que más se benefician y nos someten a nosotros. Pasamos a la segunda década, bueno, 2009, 2010 hasta el 2020. Esa fue también otra década perdida en el caso de Honduras por todo lo que fue la instalación de los gobiernos posteriores al golpe de Estado, donde tuvimos todos estos problemas y donde ya sabemos todo lo que pasó. Y estamos en esta tercera década de este tercer milenio, ¿verdad? Del siglo XXI. Y pues lo que llevamos recorrido, seguimos arrastrando esos problemas de manera tal, estimado José, que no solamente es una década perdida, van varias décadas, si lo vemos de una manera muy objetiva. Claro, eso no quiere decir de que no se reconozca o se nos olvide de que hay algunos años de esas décadas donde de repente hubo alguna conquista, alguna recuperación, algún chispazo ahí que ayudó a que el país se mantuviera y que avanzara. Sin embargo, en un balance general, que llevamos décadas, no una, llevamos varias décadas perdidas. Entonces, desde ese punto de vista, pues el rezago histórico es grande. Y obviamente que, bueno, la presidenta Castro hizo una referencia al golpe de Estado, a la dictadura, a todo este tipo de cosas. Y a alguna gente le molesta, ¿va? Yo pienso que el actual gobierno debe también tener cuidado en el sentido de no seguir únicamente recordando el golpe como una manera de justificar aquello que no está haciendo. Debe de hacer una reflexión histórica, pero siempre viendo al futuro, porque en eso hay que estar claros.
El pasado no lo podemos modificar, pero tenemos que reflexionar, sacar las lecciones de él, pero siempre mejorando o haciendo cosas en el presente para tener un futuro mejor. Entonces, la mención que ella hizo fue muy corta, fue muy breve. Obviamente esto causa algún escozor en algunas personas de acá de Honduras, pero al final es una referencia pues que no fue tampoco el centro del discurso, como lo quieren colocar acá algunos sectores. Uno, como usted lo dice, si se toma el tiempo de escuchar y de releer este discurso, va a notar pues, que en el fondo hubo una denuncia del sistema extractivista, de la injusta distribución de la riqueza, hizo un llamado a que los organismos internacionales, ese mismo foro de ahí de la seguridad alimentaria, saque conclusiones, que no se quede únicamente en los discursos de los expositores, de ella misma incluida, sino que realmente se vaya pasando a la práctica. Ese plan que usted mencionaba, pues bueno, como todo plan, uno espera que tenga una buena visión y que al mismo tiempo se vaya concretando. Luego recordemos que hay ahí todos unos objetivos de la Agenda 2016-2030, objetivos de desarrollo sostenible, que tienen que cumplirse, pues, y entre ellos el objetivo número 1, que es la eliminación o la erradicación de la pobreza extrema y del hambre, en la cual los gobiernos tienen que poner todo su esfuerzo y saber distribuir adecuadamente los recursos. Bien, licenciado, hemos perdido su imagen, tal vez si nos habilita la cámara en esta entrevista que realizamos con el licenciado Martín Barahona, que nos acompaña. Bueno, ahí estoy uno. Sí, ahí aquí estamos. Ya para cerrar con esta entrevista, en el presupuesto del próximo año, ¿qué debería reflejarse? Si vamos a una apuesta interesante en el tema del agro. Bueno, buena pregunta y al mismo tiempo es donde, como se dice, donde está la pregunta del millón. No me gusta mucho ese término, pero es una pregunta, digamos, neurálgica, en el sentido de que entonces se ve si realmente el discurso o la práctica corresponde con el discurso. Creo que si hiciéramos una evaluación así muy objetiva, pudiéramos decir que no está reflejada. El discurso en la FAO no se aplica adecuadamente en lo que son las decisiones, digamos, de la administración pública. Y eso hay que decirlo con toda sinceridad y pues con el respeto del caso, pero con toda contundencia. Si uno observa, por ejemplo, José, mire, la Secretaría, por ejemplo, de Agricultura, obviamente tiene un presupuesto rutinario, regular. Quizás hayan algunos programas que van a tener algún impacto, como el bono tecnológico, va a haber algún crédito al sector agrícola. Se ha hecho un esfuerzo en reactivar Banadesa, que prácticamente en los regímenes anteriores estuvo votado y amenazado de ser liquidado. Eso está bien, pero y este tipo de cuestiones tienen que dar resultados concretos. Yo haría una mención así rápida, por ejemplo, al papel que debe de desempeñar el Instituto Nacional Agrario, que es el encargado de la reforma agraria, ¿va? Ahí, por ejemplo, ¿verdad? Se observa que no hay mayor cambio, se sigue con lo mismo, una institución que está ahí como marginada, una institución que no tiene, por decir así, la importancia. Si nos basamos, por ejemplo, a lo que señala la Constitución de la República, ahí en el régimen económico, en el título 6, habla de que la reforma agraria es la labor fundamental del gobierno y que todas las políticas económicas y políticas fiscales deben de estar en coordinación con la reforma agraria. Eso, por ejemplo, no se cumple. Entonces, aquí, ¿cuál es el llamado? Bueno, tanto al gobierno, al poder ejecutivo, al poder legislativo, a toda la institucionalidad, a los mismos organismos de la cooperación internacional, a que se trabaje para cumplir con esos objetivos, con esos planes, tanto con la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, como los nuevos planes que tenga la FAO con, por ejemplo, otras instituciones del sistema de Naciones Unidas, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que deben de otorgar, como se decía también en el discurso, mayor financiamiento al sector agrícola. Queremos que eso se vea en realidad, porque
La presidenta decía algo, bueno, no fue la presidenta, sino que más bien fue otro de los expositores, que el hambre es una de las peores pandemias que hay en el mundo, ¿va? Porque estamos muy, por decir así, imbuidos en el tema de la pandemia del COVID, que ya afortunadamente parece que está pasando, pero hay otras pandemias, otros problemas serios como el hambre, la desnutrición, que realmente hacen mucho daño a la humanidad. Es más, que matan más personas en el mundo que lo que pudiera ser el efecto de cualquiera de estos problemas de salud. Obviamente hay una conexión entre el tema de la seguridad alimentaria con la salud, con la educación. Al final, todo esto obedece o debe de ser atendido por políticas públicas que sean realmente transparentes y que, aunque no van a resolver el problema total, pero pueden ir dando muestras concretas de que el problema se va atacando. Licenciado Martín Barahona, ha sido un placer haberlo tenido con nosotros. Muchas gracias. Con mucho gusto, mi querido José, y un saludo para todos los oyentes de Radio Progreso y todas las medios pues asociados con ella. Muchas gracias. Él es el licenciado Martín Barahona. Agradecemos sus reflexiones. Es economista, catedrático universitario, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras. Agradecemos sus aportes en esta entrevista de análisis aquí en Radio Progreso y la red de radios. Muchas gracias a ustedes por su atención. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí. Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.